Buenas tardes, muchas gracias por su presencia en esta comisión. Empezamos por la proposición no de ley relativa a la eliminación de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios. Señor Hurtado, tiene usted la palabra. Sí, gracias. Buenas tardes, presidente. Señorías, el problema está perfectamente definido y muy concretado e incluso cuantificado. Son 3.200.000 hipotecas en estos momentos con cláusulas suelo. No de todas las entidades bancarias, hay que decirlo, sí de distintas entidades bancarias. Algunas de ellas nacionalizadas y que han recibido dinero público. Esto está significando que en situación de tipos de interés bajos hasta récord histórico de Euribor del 0,33%, hay 3.200.000 familias que están pagando tipos de interés con cláusulas suelo activas de media el 3,5%, pero hay algunas cláusulas suelo que alcanzan hasta el 5%. Por tanto, esto está significando un desaprovechamiento de la única ventaja que se está viviendo en esta crisis, que es los bajos tipos de interés, y evidentemente en perjuicio de familias humildes, familias que tienen sus viviendas hipotecadas y también pequeños profesionales y autónomos que tienen sus locales comerciales y establecimientos hipotecados, con cláusulas suelo que la gran mayoría de los casos no conocían que las tenían. En segundo lugar, el origen, porque sé que se va a hacer mención por parte del Partido Popular del origen. Hemos tenido una subcomisión donde hubo representantes de todos los ámbitos y donde las cláusulas suelo fue objeto de estudio. Hubo unas declaraciones que creo yo que fueron muy aclaratorias por parte del representante de la banca, de la Asociación Española de Banca, cuando nos manifestó en esa subcomisión, y están en las propias actas, que en el Gobierno de Aznar es cuando se convoca a la Asociación Española de Banca para, ante la previsible caída de los tipos de interés, cambiar los productos financieros que ofrecían y cambiar los préstamos de tipo de interés fijo, que venía siendo lo habitual, a tipo de interés variable. ¿Por qué? Porque las previsiones eran una caída importante de los tipos de interés. Esta recomendación, evidentemente, surtió efecto en las entidades bancarias que cambiaron los préstamos de tipo de interés fijo a tipo de interés variable, hasta el punto que hoy en día el 97% de los préstamos son a tipo de interés variable. Pero también reconoció la propia banca que se creó esa argucia, que era garantizar un rendimiento o rentabilidad mínima de esos préstamos. Y para eso se establecieron, en unos casos, las cláusulas suelo y en otros casos se establecieron y se contrataron los swaps, pero que era la forma de garantizar una rentabilidad y un rendimiento medio en estos préstamos. Ese es el origen que ha sido conclusión de la propia subcomisión que hemos estudiado aquí. El fraude cometido. Evidentemente, ya hay una sentencia del Tribunal Supremo. Hay muchísimas sentencias de audiencias provinciales. Pero ahí me voy a referir solamente a la sentencia de mayo del 2013 del Tribunal Supremo, donde se manifiesta claramente que en la demanda judicial que se había tramitado, que se había presentado, se había detectado que el establecimiento de las cláusulas suelo no había sido transparente, sino que había sido opaco, que figuraban en la parte secundaria del contrato, no en la parte primera del contrato. Por favor, es que es difícil La opacidad a la hora de su establecimiento. En segundo lugar, manifestaba que habían sido comercializadas sin tener conocimiento el tercero, el cliente bancario. Por otra parte, que eran en algunos casos desproporcionadas y, por último, que no se habían establecido ningún tipo de simulación sobre marcos futuros que se pudiesen dar. Por tanto, se anuló 700.000 cláusulas suelo de hipotecas de 3 entidades bancarias, Nova Galicia, Cajamar y BBVA. También ha habido otras sentencias y una de ellas, y quiero señalarla también, ejecutiva, que ha sido la de la Audiencia Provincial de Córdoba con respecto a Caja Sur. Y en este caso también se han suspendido la aplicación de cláusulas suelo para 40.000 contratos hipotecarios.
Esto hace un total de 740.000 contratos hipotecarios a los que se le ha eliminado las cláusulas suelo y quedan aún 3.200.000 de los 4 millones de cláusulas suelo que había establecidas. La situación es kafkiana y voy a poner el caso concreto de Caja Sur. Kafkiana rayando con el absurdo. En concreto, en Caja Sur, en la entidad Caja Sur, se comercializaron todas y por igual. Si fue opaca una, evidentemente fueron opacas todas, porque los comercializadores eran los mismos. Y, sin embargo, se han eliminado las de tipos de interés del 3 y del 4% y no se han eliminado tipos de interés suelo del 3,5, del 3,75 o del 2,75. Una situación absurda, evidentemente esperando a nuevas sentencias judiciales, puesto que las resoluciones judiciales atienden a las demandas presentadas. ¿Qué situación estamos? La situación es que hay una parte, 740.000, que se han podido liberar de estas circunstancias, de estas cláusulas suelo, y que han permitido, a partir de ese momento, de esa sentencia judicial, poder tener activo su referencial y su diferencial y no tener activo la cláusula suelo porque está eliminada y, sin embargo, la gran mayoría siguen esperando sentencias judiciales. Siguen esperando sentencias judiciales. La solución está, por una parte, la extrajudicial, poco operativa, puesto que no es vinculante el informe del Banco de España y que muy poca gente acude a ella, por esa desvinculación u obligación de los informes del Banco de España. En algunos casos se han podido liberar con esos informes del Banco de España, insisto, los mínimos casos. Esa vía extrajudicial es poco operativa, hay mucha desinformación al respecto y realmente no es una solución porque no vincula el informe del Banco de España. La segunda vía, judicial, todos sabemos que es lenta y costosa. Yo mantengo continuas reuniones con afectados de cláusula suelo y les cuesta mucho trabajo e incluso en algunos casos les es imposible acudir a la vía judicial por las enormes tasas judiciales que hay. Tienen que aportar en algunos casos hasta 3.000 euros para una demanda judicial que no disponen de ello. Con lo cual es una vía lenta, costosa y que no es accesible para todo el mundo. Y mientras más humilde es la familia, menos posibilidad tiene de que se elimine la cláusula suelo a través de la vía judicial. Y hay una tercera vía, la vía política, que es la que nosotros desde aquí estamos obligados a activar. Y nosotros queremos activarla con esta proposición, al igual que hicimos ayer con una proposición legislativa. Y evidentemente, ¿por qué? Porque creemos necesario darle solución a la generalidad, a la totalidad, puesto que la sentencia del Tribunal Supremo es muy clara y la comercialización en términos universales, yo diría, ha sido opaca. No figuran las cláusulas suelo en las partes principales del contrato, cuando son partes determinantes a la hora de cuantificar la cuota mensual a pagar de la hipoteca. Y yo quiero decir que la vía política en este caso no se ha activado por parte del Gobierno, ni del grupo que apoya al Gobierno. Evidentemente, ¿por qué? Por una razón fundamental, y es que no ha habido presión social suficiente. En el caso de las preferentes ha habido presión social. Se han unido y se han activado movimientos de protesta. El Gobierno adoptó una medida que no ha solucionado porque solamente 1 de cada 3 euros se ha devuelto en preferente, pero por lo menos se movió el Gobierno para abordar ese problema. En el caso de los desahucios, exactamente igual. El movimiento social, el malestar, la indignación social consiguió movilizar al Gobierno en 2 ocasiones. Con el Código de Buenas Prácticas no ha solucionado, evidentemente, el problema, pero por lo menos no hubo inacción por parte del Gobierno, a pesar de no solucionar. Y en este caso, las cláusulas suelo, hay una inacción total por parte del Gobierno, porque no hay suficiente movilización. Y está claro que concluyo que si no hay movilización, este Gobierno no se mueve y sigue apoyando a los grandes, a esos grandes elefantes, y sigue recogiendo las cacas de esos grandes elefantes, pero desde luego desasistiendo la ayuda que está pidiendo insistentemente
las propias familias y las familias más humildes. Nuestra propuesta es que se eliminen las cláusulas suelo, por de pronto en todas las entidades bancarias que han requerido de ayuda pública. Caso de Bankia, hay en estos momentos 40.000 hipotecas con cláusula suelo, por importe de 3.200 millones de euros. Es necesario que Bankia, y parece ser que pueda haber disposición, la elimine de forma inmediata. Cataluña Caixa, que ha sido adquirida por BBVA, se ha comprometido el BBVA a su eliminación. Nova Galicia se eliminó por parte de la sentencia del Tribunal Supremo, pero sigue habiendo muchas entidades que han requerido de ayuda pública. Hablo de Cajasur, 395 millones de ayuda pública y que, sin embargo, siguen manteniendo la cláusula suelo. Creemos necesario que se le exija a esa entidad su eliminación inmediata y las que no han recibido ayuda pública, que se audite por parte del Banco de España si se comercializaron de forma opaca o de forma transparente. Estoy seguro que en el 100% de los casos, tal cual ha señalado el propio Tribunal Supremo, se comercializaron sin transparencia de ningún tipo. Y una recomendación, y lo hago públicamente, a todos aquellos afectados que le están proponiendo, las entidades bancarias le están proponiendo renegociar sus tipos de interés, renegociar la cláusula suelo. Es otra trampa más del propio sistema, porque evidentemente renegociar, si te quitan un punto de la cláusula suelo, es convalidar la cláusula suelo inicial. Y lo que hay, la única negociación posible es su eliminación total y absoluta de esas cláusulas suelo. Por tanto, insistimos, no podemos admitir la inacción política del Gobierno, creemos necesario abordar y pedimos por esas 3.200.000 familias afectadas en este país justicia. Y justicia a través de medidas políticas, medidas de este Parlamento, a ejecutar por el Gobierno y no esperar a las sentencias judiciales. La única vía que les queda son sentencias judiciales, que en el 90% de los casos se ganan, que ya los bancos ni tan siquiera recurren, porque saben que las pierden y tienen que pagar las costas correspondientes, pero que se le hace esta vía imposible a muchísimas familias de estas humildes, ni más ni menos porque no pueden pagar las correspondientes tasas judiciales. Gracias. Muchas gracias, señor Hurtado. Señor Sánchez Llibre. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Nuestro grupo parlamentario fijará la posición en el sentido de dar apoyo al planteamiento hecho por el Grupo Parlamentario Socialista, como hicimos ayer en el Congreso en un debate en similares circunstancias. Nuestro grupo está a favor de una información con la máxima claridad posible de cara al consumidor. Creemos que se ha de acabar con todos aquellos aspectos que planteaban un oscurantismo en determinadas cuestiones jurídicas que no estaban al alcance de los consumidores. Por lo tanto, primer punto básico y fundamental, máxima transparencia, información al consumidor. También, cuando las cláusulas se hayan demostrado judicialmente que son abusivas, hay que plantear a través de las entidades financieras una revisión de oficio de dichas cláusulas abusivas para que sean eliminadas. Y al mismo tiempo también nosotros entendemos que de cara al futuro es importante que exista una tercera persona independiente que pueda informar con la máxima transparencia al consumidor cuando éste plantee unas operaciones en las cuales se puedan plantear tipos de interés que van en esta dirección de los que estamos planteando, y al mismo tiempo también desde la perspectiva de poder avanzar en para plantear una lucha eficaz y eficiente y que el consumidor no tenga, yo diría, costos judiciales importantes en las reclamaciones que tenga a su mano. Es importante plantear mecanismos ágiles de reclamación sin coste para los consumidores. Muchísimas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Sánchez. Señor Garzón, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Nuestro grupo va a apoyar la proposición del Partido Socialista porque entendemos, además, que estamos ante un ejemplo más de lo que han sido las estafas financieras y bancarias, que tienen diferente forma en muchas ocasiones. Hablamos de derivados de créditos, hablamos de cláusulas suelos o hablamos de preferentes. Son productos financieros siempre diferentes, pero que en última instancia obedecen al mismo fenómeno económico. Y es que en una época de espejismo económico y espejismo financiero en este país, producto de la globalización financiera también, pues ha habido durante muchos años una dejación por parte de los reguladores con respecto a la actividad del sistema financiero, que lo que ejercía era una punción sobre los ingresos de las familias, de tal forma que aprovechaban en algunos casos de forma muy notable y muy vergonzosa la falta de información financiera que conocía las familias respecto a lo que estaban firmando, y en otros casos directamente se trataba de un vil engaño cometido pues a partir de elementos de relaciones sociales de confianza que eran aprovechados para firmar determinados contratos que en última instancia siempre significaban un beneficio económico para el sistema financiero a costa de los ingresos de las familias. Y al final es ante lo que nos encontramos ante un problema social muy grave, circunscrito a algunas familias, pero no pocas, pero que obedece, en última instancia, a un problema también contable. Un problema contable que es lo que se está argumentando por parte del propio Gobierno de España y de otros países que han vivido fenómenos similares, que es que, efectivamente, corregir este problema significa mermar los ingresos del sistema financiero. Por supuesto que sí, porque estamos, en última instancia, ante ese fenómeno contable. Y, por lo tanto, no se entra en el campo de la demagogia, ni mucho menos, sino el de la precisión, cuando decimos que hay que elegir, y hay que elegir si vamos a cargar las pérdidas o los beneficios en un lado u en otro. Por lo tanto, nosotros, que es una fuerza política, somos una fuerza política que tiene muy claro la defensa de los que son más desfavorecidos, tanto a nivel de clases sociales como en este punto concreto, como hemos descrito, pues la falta de información financiera y el contexto de una gran estafa con determinados mecanismos, estamos radicalmente en contra de las cláusulas suelo, estamos en contra de los derivados de créditos que se utilizan para firmar de forma fraudulenta, aunque en algunos casos puede ser legal. En última instancia hay ya de dictámenes jurídicos que han establecido que se trataba de engaños y, por lo tanto, pues vamos a apoyar favorablemente, vamos a apoyar la moción del Partido Socialista. Gracias, señor Garzón. Señor Anchuelo, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. La postura de mi grupo respecto a esta PNL ofrece pocas dudas, porque hemos tenido ocasión de debatir en el pasado sobre esta cuestión, entre otras ocasiones, en alguna comparecencia del ministro de Economía acerca de la sentencia europea sobre esta cuestión. Ofrece pocas dudas porque realmente los tribunales ya han fallado. Hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de tribunales nacionales en que se declaran incorrectas estas cláusulas suelo. Y compartimos, por supuesto, estas sentencias. Son incorrectas por dos motivos fundamentales. Primero, porque generan una asimetría inadmisible para el que tiene la hipoteca o el préstamo. Cuando los tipos de interés suben, su tipo de interés sube, pero cuando bajan, no bajan. Y, en segundo lugar, porque por si esto fuera poco, estas cláusulas se comercializaron incorrectamente, sin dar a los consumidores financieros la información necesaria a la hora de firmar estas condiciones draconianas. Por eso estamos a favor, por supuesto, de la eliminación de estas cláusulas y, si son globalmente inadmisibles, más inadmisibles nos parecen en las entidades financieras nacionalizadas, que parece que tendrían un plus de obligación de alinear sus políticas crediticias con estas sentencias judiciales. Y por eso votaremos favorablemente esta proposición no de ley. Muchas gracias, señor Anchuelo. Señor Pujalte, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. No me correspondería a mí hablar de este tema porque hay personas de mi grupo parlamentario que lo conocen mucho mejor el mercado hipotecario que yo, como es el caso del señor Matos y del el señor Teodoro García. Me toca hablar porque ellos esta tarde no pueden y yo lo voy a hacer fijando cuáles son los marcos y los límites que este grupo parlamentario mantiene en el mercado hipotecario. Quiero empezar diciendo
que se ha hablado de estafa. La estafa tiene una dimensión penal y no corresponde a este Parlamento determinar las dimensiones penales. No el señor Hurtado. No corresponde a este Parlamento determinar las dimensiones penales. Si las hubiera o hubiese, el primer grupo que lucharía contra cualquier situación punible penalmente es este grupo parlamentario, como lo ha demostrado. Y se ha hablado de inactividad del Gobierno. Desde el minuto uno, desde el primer trimestre del 2012, se están tomando medidas en el mercado hipotecario porque entendemos la situación devenida en miles de personas por la crisis, el desempleo que les llevaba no solo a perder el puesto de trabajo, sino la casa. Y desde el minuto uno, no porque nadie se estuviera moviendo, sino porque veíamos el problema y la sensibilidad social no es monopolio de nadie, sino yo lo considero un objetivo compartido de todos los que estamos en esta sala, nos hemos preocupado de dar una solución a un problema que, en el caso de las hipotecas, se firmaron en otros años donde no éramos gobierno. Dicho esto, mercado hipotecario. Nosotros, este grupo parlamentario, quiere, desea, incentivará y promoverá que haya un mercado hipotecario que funcione para que jóvenes y familias tengan acceso a la vivienda. Queremos que todas las decisiones que se tomen no devengan en que se rompa el mercado hipotecario. El mercado hipotecario en nuestro país ha permitido que miles y miles de familias tengan acceso a la vivienda, que miles y miles de jóvenes tengan acceso a la vivienda. Y otros países que no lo tienen unos problemas tremendos de vivienda. Y en España, afortunadamente, el mercado hipotecario funciona facilitando el acceso a la vivienda. Por tanto, cualquier decisión que tome este grupo parlamentario será respetando el mercado hipotecario. Segundo, que los que pagan regularmente no tengan que pagar el pato de ninguna medida. Hay millones de personas que, dejándose la piel con el sudor de su frente, están haciendo frente, mejor, aunque valga la redundancia, al pago de su hipoteca mensual. Nada de lo que hagamos, este grupo parlamentario entiende que tiene que ir en detrimento de los que están haciendo frente a sus compromisos de pago de manera regular y mensualmente. Segundo principio. Tercero, tenemos que dejar muy claro, y en el debate de hoy y en el de ayer, a veces hay una cierta confusión entre lo que son créditos normales y créditos hipotecarios y la ejecutabilidad de los mismos. Tenemos que ser conscientes de que si tenemos un mercado hipotecario que funciona con títulos ejecutivos es porque hay un procedimiento que así lo facilita en este país. Si no quisiéramos que existiera este elemento contractual, pues nos cargaríamos el proceso y serían créditos normales, como cuando te dan dinero para comprarte una lavadora. Y habría que ir a un declarativo normal. Pero entonces sí que se pondría en duda cuál es la función del notario. ¿Cuál es la función del notario? Porque este tipo de contrato hipotecario tiene un intermediario, que es el notario, que da fe de que las partes tienen capacidad para firmar y saben lo que están firmando. Oye, si ponemos en duda
eso nos cargamos el sistema. Y efectivamente esa reflexión hay que hacerla. Cuarto, la protección del consumidor, en opinión de este grupo parlamentario, consiste en garantizar la igualdad de posición de las partes, que ninguna parte tenga capacidad de extorsionar a la contraria. Segundo, que exista competencia, que el consumidor pueda ir a varias entidades y pedir precio a varias entidades. Y tercero, la seguridad de que se sabe lo que se firma y las condiciones en que se firma. Eso es lo que nosotros entendemos por protección del consumidor. Y queremos, si alguien lo ha hecho mal, que lo pague. Si alguien se ha valido de su posición, que lo pague. Si no hay competencia, crearla. Y si no hay seguridad de que un señor sabe lo que está firmando, mejorar las condiciones para que eso suceda así. Quinto, tipo fijo o variable. Es una reflexión que hay que hacer. El tipo fijo no necesita ni cláusula suelo, ni cláusula techo, ni nada. Es un tipo fijo, que es como estaban el 100% de las hipotecas en España hasta mitad de los 90. El tipo variable tiene ventajas para el consumidor y riesgos para el consumidor. Permite que el consumidor pague menos, pero también tiene un riesgo de cuando sube. En España existen las dos modalidades y se puede uno acoger a la que quiera. Hay que poner sexta reflexión de este grupo parlamentario, las condiciones. Hay que poner o hay que facilitar que las partes firmen condiciones para que el crédito sea más económico o no, o el contrato tiene que ser estandarizado y para todos igual. Mi grupo entiende que, salvaguardando lo que decía en el punto 4 de las garantías de que el consumidor sepa lo que hace, nos parece que es mejor que haya condiciones. Séptima reflexión. Nosotros vamos a cumplir la sentencia y si hay una sentencia que dice que alguien se ha sobrepasado, pues habrá que cumplirla, por supuesto, y los primeros en la fila. Siempre sabiendo que el mercado hipotecario español es mejor que el de muchos países europeos. No soy más chauvinista que nadie, pero lo quiero dejar claro, que en España hay más acceso a la vivienda porque tenemos un mercado hipotecario mejor. Octava, nosotros queremos, desde este grupo parlamentario, proteger a los que tienen situaciones sobrevenidas y dificultades para pagar la hipoteca, porque pierden el empleo, porque tienen dificultades de todo tipo. Y eso queremos darle una solución. Y novena. En España, ningún crédito hipotecario de los que estamos hablando se ha firmado en estos años, se ha firmado en años anteriores. Y no quiero entrar en más razonamientos ni en más acusaciones. Pero creo, honestamente, que este multicausismo, este partido socialista que se apunta a todas las causas, sin saber a veces qué dimensiones tienen algunas propuestas que hace sobre los que cumplen legalmente, nos parece que no es el camino a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ujalte. Pasamos ahora al punto número 2 para el establecimiento